Buenas chicos, mi nombre es Luis Diego Arquedas, profesor de Estudios Sociales del Liceo Regional de Flores. Hoy vamos a hablar sobre la dinámica terrestre y la dimensión espacial de la actividad sísmica en el planeta. Tenemos aquí nuestro planeta en todo su esplendor y partes, corteza, manto y núcleo. Aquí, cada una de las capas tectónicas o placa tectónica que conforman nuestro planeta, tanto oceánicas como continentales. ¿Qué cambios se dan en la corteza o qué cambios se producen en esto? Hay cambios en la superficie y cambios en el interior de la superficie. Los cambios endógenos son productos del tectonismo y el vulcanismo. Son los procesos que van de adentro hacia afuera, es decir, aquellos cambios que se producen las placas tectónicas como los volcanes. Y los procesos exógenos, los que cambian la naturaleza, la forma de la corteza, como es el agua, la temperatura y la vegetación. La estructura del planeta Tierra está y contamos con una estructura interna y una externa. La parte externa tenemos la atmósfera, conformada por una serie de gases que rodean a la Tierra y que varían según su altura y hacen posible la vida en el planeta. Y se compone de varias capas. Tenemos la capa más baja, la troposfera, en ella se da la vida, porque hay suficiente aire para que animales y plantas podamos respirar. Luego está la estratosfera, que es otra capa que abarca o contiene la capa llamada ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Y las otras capas que se acercan al espacio exterior, la mesósfera, troposfera y exósfera. Tenemos la hidrosfera también, que es la capa que tiene o contiene océanos y mares y glaciares y poco accesibles. Es la envoltura líquida que conforma las aguas superficiales saladas como mares y océanos y agua dulce como lagos, ríos y torrentes. Las aguas subterráneas que se encuentran en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra y el hielo de las zonas frías como las regiones polares, el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera y las nubes. Aquí tenemos la distribución de la hidrosfera. Los océanos como Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. La geosfera es la capa rocosa de nuestro planeta y va dependiendo desde el suelo que pisamos hasta la Tierra misma. Está dividida en tres capas: corteza, manto y núcleo. En esta parte sólida tenemos bajo ella los océanos y el fondo marino, y de estos emerge continentes e islas. ¿Cuál es la estructura del planeta? Está la corteza, el manto inferior, el manto superior, el núcleo externo y el núcleo interno. Como vimos anteriormente, tenemos la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la corteza, que es la capa en la cual habitamos, el manto, que es una capa intermedia, el núcleo, que es su parte interna propiamente, la troposfera, donde se desarrolla la vida, y la estratosfera, que cubre a todos de una capa llamada ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta. La corteza es una capa delgada de 50 kilómetros aproximadamente, es la más externa de la geosfera. Es sólida y está formada por rocas, los cuales forman continentes, islas y el fondo marino. La corteza sobre el manto flota en él. A lo largo de la historia de la Tierra, el manto se ha movido, dando lugar al desplazamiento de estos continentes, como los podemos ver en las dos imágenes.
Tenemos el manto, una capa de roca caliente intermedia, más gruesa, de unos 3.000 kilómetros de espesor. Su temperatura es muy elevada, por lo que algunas rocas están fundidas y reciben este nombre, roca fundida. El núcleo está formado de níquel y hierro principalmente en la parte interna de la Tierra y formada, como dijimos, por hierro, por níquel. Es la temperatura más alta que se da y se divide en núcleo interno y núcleo externo. Existen también teorías de cómo se configuró nuestro planeta. La primera de ellas la propone Alfred Wegener en 1912. Él decía que existía un supercontinente llamado Pantalasa, que significa todas las tierras, y un supermar llamado Pantalasa, que a raíz de las fuerzas internas de la Tierra se divide en dos: la Eurasia al norte, Gondwana al sur, y entre ellas un pequeño mar que se llamó el Mar de Tetis. Continuó la sismicidad y el vulcanismo, y estas dos grandes porciones de tierra, la Eurasia y Gondwana, se fragmentan, dando lugar a la Eurasia al norte, que forma Europa, Asia y América del Norte, mientras que Gondwana al sur dio origen a África, a la India, a Australia y América del Sur. Sin embargo, ¿de dónde provenían estas fuerzas que movieron estos continentes? Se llamaron fuerzas de convección, que genera todo este movimiento y que forma parte de la configuración del planeta, como lo podemos ver en la gráfica siguiente, donde está Pangea, la Eurasia, Gondwana, y todos los movimientos que se fueron dando se fueron desplazando hasta llegar a obtener la configuración actual, que está en proceso de transformación. ¿Qué argumentos utilizó Wegener? Bueno, hay argumentos geográficos. Él dijo, la forma de los continentes permitía encajarlos como si fuera pieza de un rompecabezas. Si lo uníamos, formamos un solo continente o una sola masa de tierra. Decía que el argumento geológico, una continuidad entre las cordilleras de formación geológica en ambos lados del Atlántico. Argumentos paleoclimáticos. Existen depósitos glaciares en la misma antigüedad en los lugares muy alejados. También habló de la parte paleontólica, donde decía que habían fósiles de iguales que se encontraban en continentes muy alejados. A esto, a la teoría de Wegener, se le une la teoría de Harry Hess. En 1958, él descubre que las partes del fondo marino sale lava, y al salir lava, como ustedes saben, se va a solidificar. Su teoría explica que este material proveniente del interior de la Tierra y se enfría, se convierte en piedra. Esta acumulación de piedra tiende a empujar el suelo marino y por tanto hace que los continentes se muevan poco a poco. A esto se le llama el despliegue del fondo marino. Es el complemento de cómo las placas superiores o las placas continentales se fueron moviendo a través del planeta. Las investigaciones de Wegener y Hertz son la base de lo que llamamos la teoría de la tectónica integral de placas, donde se plantea que la superficie llamada corteza terrestre está dividida en corteza oceánica bajo el océano y la corteza continental, que son continentes e islas. Estas teorías generaron la división de 7 grandes placas: pacífica, euroasiática, antártica, norteamericana, sudamericana, africana e indo-australiana. También placas menores como Cocos, Caribe, Filipina, Arábica, Írica y Juan de Fuca. Estas placas están flotando sobre una placa o zona magmática que existe debajo de la corteza terrestre, la cual se mantiene en constante movimiento, y el magma se origina por las altas temperaturas y busca por dónde salir. Esto produce por
lo llamado corrientes de convección, que ocasiona que las placas se separen o choquen entre sí. Ok, una placa tectónica es el fragmento de la litosfera que se mueve en diferente intensidad. Estas se encuentran flotando sobre una capa de roca líquida denominada astenosfera. Entonces es aquí donde vemos en la imagen cómo estas placas tectónicas flotan sobre esta capa llamada astenosfera. Tipos de placas tectónicas. Tenemos la placa oceánica, que son los fondos oceánicos, como placa de Cocos, Caribe, Nazca y Sudamericana, sobre esta placa continental. Tenemos la placa continental, que son los continentes mismos, por ejemplo la placa arábica, y la mixta, que es tanto oceánica como continental, poseen ambas, como la placa australiana. Principales placas tectónicas. Las mayores son la norteamericana, sudamericana, del Pacífico, euroasiática, africana, indoaustraliana y la antártica. Las placas menores, Cocos Caribes y Juan de Fuca. Aquí tenemos la distribución de cada una de las placas tectónicas. Fuca, Cocos, Caribe, Pacífico, Nazca, Sudamericana, Sarcotia, Antártica, Australiana, Filipina, Índica, Arábica y Euroasiática. Aquí también las tenemos para diferenciarlas. Cada una de las placas tiene diferentes límites o bordes, por decirlo así. Tenemos límites divergentes, límites convergentes y límites de falla transformante. Estos límites se mueven de tres maneras. Los bordes divergentes se separan, es decir, uno a la derecha, otro a la izquierda, se va abriendo, ¿verdad? Y se separan. Al separarse, al ser divergente, sube el magma a la superficie convirtiéndose en roca. El borde convergente es cuando se juntan estas placas, que produce también los movimientos de subducción. Una placa se introduce o penetra sobre la otra. Y el borde transformante, que se mueve en forma paralela, en dirección contraria, hacia arriba y hacia abajo, igual que frotarse las manos, produce calor, y este calor en la corteza terrestre produce movimientos sísmicos. Estos movimientos de las placas, como vimos, está el de separación o divergente. Es cuando la placa, como dijimos, se mueve en direcciones opuestas y como consecuencia forman grietas o fisura que emerge material magmático desde el interior de la Tierra, se solidifica y forma nueva corteza. Esta es la de colisión o convergente, cuando choca una placa sobre otra y origina la zona de subducción, cuando una placa se hunde debajo de otra y la corteza se subsude, se funde en el manto y provoca actividad sísmica. Y desplazamiento paralelo, el movimiento de placas en sentido opuesto. El contacto entre las placas genera fricciones y libera energía, como es el caso de la falla de San Andrés en California. Estos bordes, divergentes o constructivos, son las zonas de alta tensión. La placa se separa y genera nueva corteza. Por eso se llama constructivo. Forma terreno o forma relieve. Por ejemplo, está la placa africana, la sudamericana, como importante actividad sísmica localizada en sus profundidades. Estos márgenes divergentes forman que una se separe de la otra, surgiendo un espacio resultante como nueva litosfera. Aquí lo podemos ver. Desde la astenosfera surge o se eleva el magma cuando las placas se separan y forma corteza terrestre. El borde destructivo o convergente es la parte en la cual se produce la colisión de dos placas como Nazca y Sudamericana. Se concentra la mayor actividad sísmica del planeta debido al proceso de subducción. Al chocar, lo que hace es destruir el relieve que había
formado en la superficie. Generalmente la mayor parte de estos movimientos se producen en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Luego está el borde, como vimos, este borde convergente donde está la fosa oceánica, la placa superior, chocan, se subducen y la placa inferior o la más débil penetra sobre la capa más fuerte y produce movimiento, y a esto le llamamos subducción. Luego tenemos la transformante o conservativos, en la zona de las placas que se mueven horizontalmente con respecto una a la otra en direcciones opuestas. Por ejemplo, la norteamericana y la pacífica. De dicho desplazamiento justamente hace una gran fricción. Esto produce onda sísmica y produce movimiento. Por ejemplo, la falla de San Andrés. Como vimos, es la placa flotante la que se mueve y produce la destrucción de lo mismo. Zonas de mayor sismicidad a nivel mundial. Como podemos observar en los puntos negros es donde mayor peligro hay de movimientos sísmicos. Todo lo que es los puntitos que están ahí. Los sismos, terremotos a nivel mundial. Tenemos que en cuenta que la corteza terrestre está compuesta por una serie de bloques llamado placa tectónica, responsable de los sismos, terremotos y vulcanismo. A lo largo de la historia se han presentado diversas actividades tectónicas con mayor o menor intensidad. Los bordes de las placas, por ejemplo en América Central, se distinguen tipo convergente, Cocos y Caribe, bloque Panamá, zona fracturada de Panamá. Cocos y Caribe se da el proceso de subducción donde Cocos se desliza por debajo de la Caribe y genera gran presión, libera energía, sobre todo en la costa pacífica de Centroamérica. Este proceso de subducción abarca desde Guatemala hasta la zona central de Costa Rica y el bloque de Panamá entre Caribe y Nazca, donde Cocos se empuja al bloque desde el Pacífico hasta Costa Rica hasta el sur de Panamá, siendo con mucha sismicidad Osa, Burica y la costa pacífica panameña. En cuanto a Costa Rica, está en un punto triple. Al sur, Borica interactúa con Cocos, Caribe y Panamá, de las cuales se originan una gran intensidad sísmica y tectónica. Como podemos observar aquí, todas y cada una de las 15 placas tectónicas que producen un rompecabezas en la litosfera. En América, las zonas con mayor sismicidad está Alaska, Estados Unidos, la costa pacífica y sur de México, Centroamérica, Caribe, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y norte de Argentina. Con menor intensidad o menor sismicidad no quiere decir que no haya sismos. Canadá, la zona norte y central de México, Belice, Brasil, las Guayanas, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Europa, la mayor parte del continente. Con menor sismicidad, Ucrania, Bielorrusia, Finlandia y los países bálticos y Rusia. En Asia, el sudeste asiático, el centro asiático, China y la península de Corea y Japón con mayor sismicidad. Y en menor escala, Rusia asiática, Kazajistán, el este de Mongolia, este de China, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Malasia, Indonesia, India y la península arábica. Con mayor sismicidad en África, en este continente africano. Menor sismicidad el 75% del continente, la zona norte, central y suroeste asiático. Y la isla de Madagascar. En Oceanía están las islas de Polinesia, Melanesia, Micronesia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea, con mayor intensidad Australia. Como podemos ver en este mapa, cada una de las placas tectónicas y los bordes y direcciones de las placas tectónicas, las que son de deslizamiento, subducción y lateral. Un planeta en movimiento son las vibraciones producidas por la liberación de energía repentina de energía interna y se propaga deformando los materiales. A esto conocemos con el nombre de sismos.
Sismicidad y vulcanismo es el proceso sísmico y volcánico relacionado con el movimiento de la placa tectónica que constituyen la superficie terrestre. Dichas placas descansan sobre la astenósfera, parte del manto superior cuyas rocas se comportan como fluido, lo que genera formación de corrientes convectivas. La medición de los sismos. Tenemos la escala Mercalli, que lo cataloga con numeración del 1 al 12, desde muy débil hasta catastrófico. Y la escala Richter, que es con números, que es en grados, ¿verdad? Desde el 3.5 hasta el 7.9. Richter, o su escala, es a Charles Francis Richter, llamada por una escala de magnitud, es una escala logarítmica arbitraria que se asigna un número para cuantificar la energía liberada de un terremoto, que mide la magnitud. Y la Mercalli, de Giuseppe Mercalli, es la escala de los 12 puntos, donde se describe cada uno de los números romanos, desarrolla para evaluar la intensidad del terremoto y el efecto causado por las distintas estructuras, como lo podemos ver en el ejemplo, 1 hasta llegar al 12. Los 7 terremotos más devastadores del año 2000: Japón, China, Chile, Haití, Indonesia, Irán, India y Pakistán. Los volcanes, los colosos. Se relaciona con el proceso que se desarrollan en los bordes de las placas divergentes o convergentes, el ascenso de roca fundida y la formación y ascenso del magma, la expulsión del depósito de la lava en la superficie terrestre. Se originan además puntos calientes localizados en el interior de la placa oceánica y continental. En los océanos se originan las islas que forman cadenas de volcanes. Estas cadenas de volcanes es donde el magma emerge a lo largo de grandes fisuras y se extiende por la superficie terrestre. La actividad volcánica se manifiesta en forma de erupciones, ceniza, explosiones y se determina la forma de los volcanes. Por ejemplo, algunos de estos son las erupciones pliniana, es la proyección violenta y explosiva de gases en forma de columna asociada a la rápida y continua emisión de un gas de volumen por mes, con una elevación de 20 kilómetros sobre el cráter, por ejemplo, Arenal, Turrialba, Rincón de la Vieja, como lo podemos ver en las imágenes. La explosión vulcaniana es la explosión violenta, frecuentemente relacionada con la interacción del magma con agua. La erupción peleana es violenta explosión debido a la solidificación del magma muy viscoso y en la chimenea del volcán, la cual crea un tapón que impide la salida de los gases. Tenemos la estromboliana. Se caracteriza por pequeñas erupciones en estado fundido o pastoso. Suceden en pocos minutos u horas, acompañados de derrames de lava, por ejemplo en Turrialba, El Poás o Lirazú. La estromboliana puede ser cuando empieza a chorrear desde el cráter o la punta del cráter y chorrea por sus laderas o por sus lados. Y la hawaiana se trata de una emisión de lava muy fluida que se derrama rápidamente en forma de coladas de gran extensión. Las fuentes o chorros de lava con una gran duración hasta de 1 hora y media, a las alturas de 1 kilómetro. Son el caso particular en este tipo de erupciones las furales, la ultra hawaiana y las erupciones prehistóricas del Irazú que fueron hawaianas. Es decir, es cuando la lava simplemente sale y empieza a derramarse a lo largo de un proceso de relieve. Aquí podemos ver los tipos de erupciones: la estromboliana, la hawaiana, la volcánica, la peleana, la piliana y la islántica. Aquí lo podemos ver. Hay volcanes activos, aquellos que han estado haciendo erupciones en los últimos 10.000 años.
los volcanes en erupción, aquellos activos que están experimentando una erupción. Volcanes inactivos y dormidos, aquellos que tienen una probabilidad baja de erupcionar, sin embargo pueden hacerlo. Y el extinto son aquellos que no han enfrentado una erupción en los últimos 10.000 años. Sin embargo, la corteza terrestre está viva y en cualquier momento puede hacer erupción. Partes del volcán conocemos el cráter, ¿verdad? Que es el hueco, el embudo encima del volcán, que permite que la lava salga en forma de gas, ceniza, lava y vapor. Está la chimenea lateral, es como un brazo del mismo volcán donde sale y se libera energía. Está el cono, que es la que todos vemos, la parte de tierra, por decirlo así. Está el desde la cima, que es la mezcla de lava y vapor y gas, es lo que se conoce como cima. Está la chimenea principal, que es el centro donde sale la mayor parte de magma. La erupción firusal, que es la parte magmática que abre camino por grietas en la roca y sale también magma. Y la cámara magmática, que es donde está toda la lava en forma de roca fundida, que viene desde el manto hacia la superficie. Y la reprisa, que no todo es magma, se logra salir en la superficie, en la parte del mismo, que acumula y se enfría entre diferentes capas de roca subterránea. Como lo podemos ver aquí, las nubes y gases volcánicas, el cráter, el conducto secundario, la lluvia de ceniza, chimenea y la colada de lavas, la cámara magmática y las capas de lava balsámica. Tipos de volcanes según su forma: está el de escudo, el estratovolcán, el de caldera volcánica. Tenemos fisura oceánica, el escudo, el estratovolcán y el de caldera. En Costa Rica hay sitios volcánicos, tenemos conos volcánicos. Está o se encuentran en la cordillera de Guanacaste. ¿Cuáles se encuentran? Orosi, Miravalles, Tenorio y Arenal. En algunos están dormidos y en otros empiezan a hacer diferentes erupciones de gases, cenizas, fragmentos de rocas y vapor de agua. En algunos casos, piletas de barro hirviente, fumarolas y fuentes termales, como el caso del Arenal. En Costa Rica tenemos en la cordillera de Tilarán volcanes antiguos como Pan de Azúcar y Tilarán. En la volcánica central tenemos Poás, Barba, Irazú y Turrialba, menos el Barba, que presenta una actividad eruptiva fumarólica y las fuentes termales de casi extinto, ¿verdad? En el caso del Barba, los otros volcanes, Barba, Irazú, Turrialba y Poás, sí tenían más probabilidad porque tiene mayor actividad, excepto el Barba. La cordillera de Talamanca y la fila costeña son los domos volcánicos de los cerros de Manto, de Mano de Tigre y Pelón y Jesús Jiménez. En la llanura del Caribe, pequeños cerros de conos volcánicos con alturas inferiores a 300 metros, como Negro, Tortuguero y Las Lomas. En Costa Rica, la cordillera volcánica del Coco, la parte oceánica de nuestro país, es una dorsal. Las cordilleras en el interior del oceánico o del mar se le llaman dorsales, ¿verdad? Ese es el nombre que reciben. Y también tenemos una fila de cordilleras volcánicas o dorsales oceánicas, ¿verdad? El Coco es el único frotamiento o afloramiento rocoso de la dorsal oceánica. Constituye un volcán apagado de más de 2 millones de años de inexistencia. Tiene gran variedad en su biodiversidad, especie de plantas, insectos, reptiles y tortugas marinas. Tenemos también el Rincón de la Vieja en Guanacaste, el Arenal, el Irazú, el Turrialba, el Poás. ¿Cómo se adapta el mundo o este paisaje geográfico a las actividades para desarrollar?
Cada una de estas posiciones volcánicas, su infraestructura en camino, carretera, área residencial, hotelera, en las tierras, tanto en tierras bajas como altas, se aprovecha este espacio impulsado por técnicas agrícolas tradicionales para sembrar en la ladera del volcán, como el cultivo en terrazas, que lo tenían también los incas. Otra manera es separar por poca altura y consiste en terraza de línea de cultivo siguiendo la inclinación del terreno. Se desarrolla la ganadería en los terrenos elevados y con pendiente cerca de ellos para evitar que el animal caiga a precipicios y a su vez delimitan las propiedades. Está en la parte geotérmica, como ejemplo el Miravalles, que se aprovecha la energía del volcán para producir electricidad. También está la protección de los ecosistemas. En Costa Rica se protege a través del SINAC y muchos otros de los parques que corresponden a los volcanes como Tenorio, Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú y Torrealba. Estos sitios son de interés científico, educativo y recreativo. También da un uso sostenible, un uso que puede mantenerse durante un largo tiempo sin agotar los recursos. En Costa Rica los paisajes geovolcánicos son o no o permiten esta sostenibilidad. Por ejemplo, no se extraen especies vegetales ni animales, no se puede o se evita la deforestación, se construyen plantaciones forestales enfocadas a programas de reforestación y los parques están dirigidos a turistas para la colocación de basura en su lugar, con letreros y utilizar prácticas agrícolas y rotar los terrenos. La vulnerabilidad ante un evento volcánico. En el cinturón de fuego del Pacífico, entre ellos están todos los volcanes activos del planeta, el 75%. Por ejemplo, está Santa Elena, Popocatépetl en México, Pacaya, Salvador, Momotombo, Turrialba, Nevado de Ruiz, Cotopaxi, Nevado de Ojos del Salado, Villarrica en Chile. Puntos calientes. Los volcanes activos y las calderas volcánicas se ubican en el interior de los continentes o en las islas volcánicas, por ejemplo, Etna, Vesubio, Meseta del Deccan en la India, Niyoronko en África, Kilauea en Hawái, Hekla en Islandia y Fuji en Japón. Como podemos verlo en el mapa, son los volcanes que están en color rojito. Ese se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Algunas ciudades con mayor riesgo volcánico: Nápoles en Italia, con el volcán Vesubio; Salvador, la ciudad más grande en, en esta parte de Salvador; la Ciudad de México, con el volcán Popocatépetl, ¿verdad?, que reinicia sus actividades y sus flujos piroplásticos. Aquí también se adapta a estas ciudades. ¿Cómo se adapta? Para realizar estudios científicos, conocer rasgos geológicos de los volcanes y determinar su tipo de actividad y efecto. Se instalan sistemas de vigilancia, de monitoreo en forma periódica, planes reguladores, una infraestructura vial que facilite la evacuación y el desarrollo de planes de manejo de áreas protegidas y educar a la población. Mitigación: identificar esos lugares vulnerables, los planes de emergencia, informarse, vigilar las áreas, no visitar los sitios afectados cuando hay depósitos y permanecer en un lugar seguro. Ok, ahora vamos a ver con el tiempo cómo se forman los tsunamis. Es un sismo en el fondo del mar. Las ondas hacen que el agua se desplace por el movimiento dado en las placas a gran velocidad y el agua se orilla en un proceso de aspiración hasta desembocar en la costa. Un sismo denominado terremoto, cuando se ocasiona un cambio significativo en la superficie terrestre, genera un costioso daño material en la infraestructura y provoca pérdidas humanas. Cuando ocurre en el fondo del mar, origina grandes oscilaciones oceánicas, conocidas como tsunami o maremoto.
También puede ser provocado por la erupción volcánica y por el deslizamiento de en las profundidades marinas. El tsunami o mar adentro se localiza alcanza 70 velocidades de 700 kilómetros por hora a altura de unos cuantos metros. A pesar de ello, son inofensivos y no son percibidos porque la longitud de la onda está a ciertos kilómetros de largo. Conforme se acerca a la costa, aumenta la velocidad, forman grandes olas de hasta 30 metros de altura. La disminución de la profundidad de la columna de agua y allí surge su potencial destructivo. La potencia del tsunami se relaciona con la magnitud del temblor. A mayor intensidad o magnitud, mayor potencia tiene el tsunami. Otro parámetro es la profundidad del hipocentro, es decir, dónde se vaya a dar. El tsunami se forma en áreas de mayor actividad sísmica, correspondiendo al cinturón de fuego del Pacífico. Sin embargo, también se producen en el Atlántico, Índico y el mar Mediterráneo, como podemos observar en las ilustraciones. Las áreas expuestas en Costa Rica, a un tsunami, península de Nicoya, Golfito, en el Caribe, Matina y Limón. Y en Costa Rica funciona el SINAMOT, Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis, enlazado con el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico, con sede en Hawái, el cual emite amenazas sobre la ocurrencia de tsunamis en el Pacífico. También existe vulnerabilidad. Es el riesgo debido a los procesos físicos y ambientales, las condiciones económicas, determina el medio y el grado de exposición y fragilidad de la población ante un evento. En Costa Rica, la región del Pacífico, se generan muchos temblores de mayor magnitud que afectan a todo el territorio. La vulnerabilidad se va a relacionar con la concentración de los núcleos poblacionales en la costa, la construcción de edificios con materiales deficientes, la instalación de grandes complejos hoteleros, sobre todo en Guanacaste, que en su mayoría no cuentan con plan de emergencia. Esta región está expuesta a tsunamis de origen local y regional y se agrava con el desconocimiento de la población de alerta preventiva y con la ausencia de señales de información. En la parte central o región central, el temblor está provocado por fallas que son superficiales como epicentros de cascos urbanos centrales en San José, Heredia y Alajuela y Cartago. La vulnerabilidad aumenta debido a las condiciones socioeconómicas, como el crecimiento de la población urbana, la falta de planificación territorial, que conlleva la construcción de edificios en terrenos no aptos al margen de ríos, laderas montañosas o zonas con pendientes pronunciados. Y esto lo sumo a lo que se conoce como el círculo de pobreza, otra situación que eleva la vulnerabilidad social. En la región del norte y el Caribe, la sismicidad es menor y obedece a las fallas locales. La actividad de la placa Caribe y la vulnerabilidad se relaciona con la existencia de construcciones antiguas, la falta de conexión de infraestructura, existencia de poblaciones de difícil acceso. Está expuesta esta zona a los tsunamis. ¿Qué medidas se deben tener ante un sismo y un tsunami? Construir en terrenos planos y estables, educar a la población, mantener sistemas de alerta y monitoreo, infraestructura vial de transporte y telecomunicaciones para la atención de desastres, es decir, vulnerabilidad, riesgo, alerta y amenaza. ¿Qué otras medidas tenemos? Mitigación. ¿Qué es la mitigación? La elaboración de planes, realizar con cierto periodo simulacros de evacuación, asegurar dentro de la vivienda objetos muebles y pesados, mantener la calma, mantenerse informado y seguir las indicaciones del socorrista, como podemos ver en la imagen. Muchísimas gracias, espero que les haya servido y aclarado sus dudas sobre el tema de dimensión del planeta. Vivimos en un planeta azul y por tanto hay muchos sismos y la corteza terrestre está cambiando. Muchas gracias.